¿Alguna vez te ha pasado que estás sentado en la mesa de tu casa viendo las noticias y escuchas sobre una inundación en un lugar lejano o una sequía que no termina y sientes ese pequeño nudo en el estómago? Es una sensación extraña porque por un lado parece algo que solo pasa en la televisión, pero por otro sientes que, de alguna manera, eso va a terminar tocando tu puerta. Tal vez lo notas cuando vas al supermercado y el precio del café ha subido tanto que te quedas un segundo mirando el frasco en el estante pensando si llevarlo o no, o cuando hablas con un amigo que vive en la costa y te cuenta que el seguro de su casa se volvió impagable de un mes para otro. Son esos momentos de silencio incómodo donde te das cuenta de que el mundo está cambiando más rápido de lo que podemos entender. Te quedas mirando los recibos de la luz o el estado de cuenta y te preguntas si realmente estamos preparados para lo que viene. Es como si estuviéramos caminando sobre un hielo que sabemos que es delgado, pero tratamos de convencernos de que no se va a romper bajo nuestros pies. Muchas veces nos dicen que todo va a estar bien, que los expertos tienen gráficas y números que explican el futuro. Pero cuando miras esas gráficas ves líneas suaves y curvas perfectas que no se parecen en nada a la realidad que sientes afuera. Esa desconexión nos hace sentir pequeños y un poco perdidos. En la superficie nos han enseñado a creer que los desastres naturales son eventos aislados, cosas que pasan, se limpian y la vida sigue. Pensamos que si un puente se cae, el problema es el puente y el dinero que cuesta arreglarlo. Es una visión muy directa, casi como si la economía fuera una máquina con piezas que se pueden cambiar. Reconocemos el daño cuando vemos el agua entrando en una mina o el viento derribando una fábrica. Pero hay algo más profundo que no estamos viendo, algo que se siente en las conversaciones de pasillo y en las preocupaciones de las familias. Tenemos la creencia interna de que si el sistema financiero es lo suficientemente grande podrá aguantar cualquier golpe. Nos repetimos a nosotros mismos que los bancos y las aseguradoras tienen todo bajo control, que para eso existen. Pero cada vez que escuchamos que una empresa de seguros se va de una región o que los intereses de un préstamo suben sin explicación, sentimos esa punzada de duda. Es esa reacción de querer guardar un poco más de dinero bajo el colchón solo por si acaso, aunque no sepamos exactamente qué es ese por si acaso. Creemos que la estabilidad es la regla y la crisis es la excepción, cuando en el fondo empezamos a sospechar que tal vez la turbulencia es nuestra nueva realidad. Es un patrón que vemos repetirse una y otra vez. Pasó con el café en aquel año donde una helada en un lugar provocó que los precios se dispararan en todo el mundo, en cuestión de días. No fue solo el clima, fue cómo reaccionaron las personas, los contratos que se rompieron, el miedo que hizo que todos corrieran al mismo tiempo hacia la salida. Lo vemos en los barrios donde antes era fácil conseguir una hipoteca y ahora de pronto todo es trabas y requisitos imposibles. El patrón es el mismo, la presión aumenta, las grietas se hacen más grandes y los espacios de calma entre un golpe y otro se vuelven cada vez más cortos. Es como intentar recuperar el aliento mientras alguien sigue empujándote. Empezamos a darnos cuenta de que no podemos seguir usando las mismas herramientas viejas para entender un mundo que ya no se comporta como antes. Imagina por un momento que pudiéramos ver los hilos invisibles que nos unen a todos. No solo los puentes y las fábricas, sino las relaciones comerciales, los compromisos que hacemos unos con otros. Si pudiéramos entender que cuando un agricultor pierde su cosecha no solo pierde él, sino que se rompe un eslabón que llega hasta tu taza de café por la mañana, podríamos empezar a prepararnos de verdad. No se trata solo de tener miedo, se trata de tener imaginación. Necesitamos modelos que no solo nos digan cuánto vamos a perder, sino que nos sorprendan mostrándonos cómo todo está conectado. Es como cuando los planeadores de una ciudad descubren que quitar una calle grande puede en realidad mejorar el tráfico. Suena absurdo al principio, pero cuando entiendes cómo se mueven las personas todo cobra sentido. Esa es la invitación a mirar el futuro con ojos nuevos, a dejar de esperar que las cosas vuelvan a ser como antes, y empezar a construir algo que sea capaz de bailar con la incertidumbre. En el día a día esto se traduce en cómo tomamos decisiones en nuestras relaciones y en nuestros pequeños negocios. Tal vez significa buscar formas de cooperar en lugar de solo competir. Imagina que existieran seguros que le pagaran a un campesino inmediatamente después de un desastre para que pudiera levantarse rápido sin que el impacto llegara a afectarte a ti. Eso ya existe en pequeñas dosis, pero necesitamos que sea nuestra forma común de vivir. En nuestras conversaciones podríamos empezar a preguntar no solo cuánto cuesta algo hoy, sino qué tan resistente es para mañana. Es cambiar la queja por la curiosidad. Cuando veas que algo sube de precio o que una noticia habla de un cambio en las leyes de seguros, en lugar de solo
Sentir angustia, piensa en esos hilos invisibles. Pregúntate cómo podríamos reforzar esas conexiones para que cuando llegue el próximo viento fuerte no nos caigamos todos. Porque aunque el clima ya cambió y seguirá siendo turbulento por mucho tiempo, la forma en que reaccionamos y cómo nos cuidamos los unos a los otros todavía está en nuestras manos. No podemos evitar que llueva, pero sí podemos decidir cómo construir el techo y a quién vamos a invitar a resguardarse con nosotros. Al final del día nos queda la sensación de que estamos en medio de una transformación profunda. A veces da miedo reconocer que las viejas seguridades se están desvaneciendo, pero también hay una oportunidad enorme en aceptar esa realidad. Si dejamos de gastar toda nuestra energía tratando de limpiar desastres después de que ocurren y empezamos a invertir en modelos que nos ayuden a navegar la tormenta, el futuro deja de ser una niebla espesa y se convierte en un camino que podemos recorrer juntos. No es un camino fácil, pero es nuestro. Es el esfuerzo de cada día de entender que mi bienestar depende del tuyo y que la economía no son solo gráficas frías en una pantalla, sino la suma de todos nuestros miedos, esperanzas y la voluntad de no darnos por vencidos. Cuando cierras los ojos y piensas en los próximos años, ¿qué hilos invisibles en tu propia vida sientes que necesitas fortalecer hoy mismo para que la próxima tormenta no te encuentre caminando en soledad?